con la buena vibra a la abogada Lourdes Monteagudo, quien ya llegó para darnos información sobre inmigración. Recuerde que todos los jueves, tanto la abogada como Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, nos acompañan en Sin Censura para hablar de estos temas con toda la extensión, con toda la profundidad que ameriten los casos. Hoy, Ana Yacine Vázquez, ocupadísima en la oficina. Me dicen que vino solita, abogada. Le mando un abrazo hasta allá, hasta Chicago. Sí, aquí estoy solita, pero contigo, así que no estoy solita. Y con el team de todos acá de Sin Censura. Oiga, abogada, pues me da mucho gusto, porque llueva, trueno, relampagueo, ustedes están comprometidas con evaluar los casos de nuestra gente. En momentos en que ha cambiado, si no la ley, la dureza con la que están aplicando la ley, la actitud de aquellos que aplican la ley en el gobierno de Donald Trump, nuestra gente tiene que entendernos. Parecemos matraca, parecemos repetidora, pero yo no me voy a cansar. La gente necesita saber cómo, dónde, cuándo. Necesitan saber cómo está su situación, y solamente acercándose a usted, Ana Yacine, van a poder lograrlo. Y de aplaudirse el compromiso, después de tantos años de seguir ofreciéndole a nuestra gente la evaluación gratis, que no tienen que pagar nada por saber si se puede resolver o no se puede resolver, porque muchas veces les endulzan el oído, y ahí es donde la burra tumba a Genaro, porque les cobran un dineral y muchas veces los mandan, si me permiten la expresión, al matadero. Sí, verdaderamente, Vicente, yo creo que eso es una de las cosas que más nos llena de esperanza, ¿no? De que las personas vengan, de verdad. Nosotros no cobramos por conversar en nuestro idioma, en analizar lo que les ha pasado antes, en ver qué se puede hacer, y entonces hacer una decisión conjuntamente de que si hay algo que se puede hacer y si se va a tratar, o si no, y entonces dejarlo por la buena, porque a veces lo mejor es no hacer nada si es que las condiciones que vemos no son favorables para la persona que viene. Pero por hacer toda esa evaluación, por conversar, por tratar de que las personas tengan más idea de lo que su caso necesita o amerita, no se cobra, porque es como decir tú vas a un doctor y algo te tienen que analizar, pero para poderte decir si pueden hacer algo o no. Pero como nosotros no somos doctoras ni somos hospitales, no cobramos. Lo único que hacemos es conversar, y conversar en nuestro idioma. Y de esa manera entonces llegamos a ver si se puede o no. Y creemos que tanto una decisión de hacer algo como una decisión de no hacer algo es algo que nos conviene, porque vemos que hay muchas personas que vienen con situaciones donde han ido a personas, a veces abogados, a veces notarios, a veces comadres, que ellos están conversando entre ellos, pero no llegan a conclusión, o la conclusión a la cual llegan no es favorable a la persona, y empiezan a hacer algo que después resulta de que los pone peor de lo que estaban. Y hoy quería hablar un poquito de los perdones, porque desde la semana pasada que estuvimos hablando de eso un poco cuando estuvo aquí Ana Yacine, hemos recibido una cantidad de llamadas de personas que están trabadas en México porque vinieron o hicieron algo para poder ir a tratar de arreglar, y de alguna manera le están pidiendo perdones. También tenemos personas que ya han estado en México por mucho tiempo después de salir de acá a los Estados Unidos por una razón u otra, que también tienen unas cartitas que llegan, que a veces le decimos la cartita azul, que dice que uno tiene que hacer algo de algún tipo de perdón. Y hay más de un tipo de perdón, así que puede ser un perdón por cuestiones de haber entrado ilegalmente, o un perdón por haber traído a un familiar ilegalmente, o algo que sucedió que le están diciendo que usted cometió fraude. Pero no importa qué tipo de perdón sea, hay que evaluarlo, hay que ver qué pasó, hay que ver qué es lo que uno tiene para contestar ese perdón. Pero nos dicen las personas que llaman de que muchas veces los abogados, cuando ellos dicen que necesitan un perdón, los echan a un lado, le dicen que no, o les hacen unas preguntas básicas, que si tienen una persona enferma, que si ellos están enfermos, que si tienen hijos, y al decir no en esas, sobre todo de los hijos y cualquier tipo de enfermedad, le dicen que no le pueden ayudar. Verdaderamente el perdón es increíblemente poderoso, porque una persona que se ha quedado trabada tiene que buscar ese perdón, y se lo tienen que aprobar para poder seguir el caso y poder regresar a los Estados Unidos.
Y hay muchos tipos de perdones, como hay muchos tipos de razones que se pueden dar en un perdón para poder hacer que se lo aprueben. Y eso es, tú sabes que yo estoy invicta en los perdones, he hecho ya muchos cientos de perdones y verdaderamente creo que sé cómo hacerlo, como qué es lo que quiere oír inmigración para poder darle el perdón. Y verdaderamente a veces me pregunto yo, pero que esta gente no sabe, no entiende, no es que no quieren trabajarlo. Porque a veces no es tan fácil como decir, ay, la persona está enferma o tengo niños pequeños y tengo que cuidarlos. Pero hay tantas cosas que se pueden decir. Pues verdaderamente muchas veces las personas dicen, bueno, pero ¿qué puedo decir? Si no tengo hijos o que dependen de mí o no tengo un problema de salud grave. Bueno, primeramente no tiene que ser tan grave el problema de salud, porque cualquier problemita de salud, vamos a ponerle que uno está diagnosticado con diabetes o con presión alta y que uno se cuida y por lo tanto uno considera que está más o menos bien. Pero esas situaciones necesitan cuidado médico a largo plazo, por lo tanto eso es un problema si es que uno se tiene que ir a otro país o uno no tiene acceso a sus doctores o a sus medicinas. También a veces en el cuestión médica, aunque uno no tenga la enfermedad, a veces uno tiene familiares que tienen unas enfermedades que se consideran hereditarias y esas enfermedades pueden uno usarlo como problema porque es una expectativa de vida que uno puede tener eso después y uno no se quiere ir muy lejos o uno necesita estar en los Estados Unidos para ser cuidado. Es decir, en la cuestión médica a mí me encanta porque de ahí puede uno sacar muchas cosas y no necesita estar enfermo ni muriéndose, ni nadie se tiene que estar muriendo para que sirva, sino que tener algún doctor que escribe lo que son las cosas de uno, hacerse análisis y ver entonces qué podemos decir sobre la cuestión médica. Después entonces vemos la cuestión financiera. ¿Qué es lo que está pasando, qué ha pasado o qué va a pasar si es que la persona no puede seguir trabajando? O si la persona se tiene que quedar o su pareja se tiene que ir a mudar vamos a poner en este caso a México y dejar su propio trabajo, su propia manera de ganar plata, su profesión. Y en eso hay también muchas conversaciones a las que se le puede dar para poder decidir que sí hay un problema grave si esa persona no regresa a los Estados Unidos. También hay otros tipos de preocupaciones, vamos a poner cuestiones emocionales. Si uno está casado con alguien o uno está o es familiar de alguien que está trabado, pues uno tiene problemas emocionales, a veces severos, y no solamente por el hecho de la separación, sino también porque hay cuestiones vamos a ponerle de historia familiar que hace que se haga más grave. Hay personas que han tenido vamos a poner unas niñeces muy traumáticas y se casan y creen que ahora van a tener una vida tranquila y de buenas a primeras resulta que la persona con la que se casaron no puede regresar. Pues el trauma a esa persona va a ser peor que si fuera una persona que no hubiera tenido ese problema histórico en su vida. Pero cada cosita que nosotros vivimos puede ser un problema, puede ser algo que uno puede usar para elevarlo al punto de decir, se necesita que inmigración le dé a esta otra persona la aprobación de que pueda regresar al lado de su esposo o esposa o hijo o mamá. Y a veces también tenemos problemas con los niños y esto me parece siempre interesante porque a veces yo veo familias que yo les pregunto cómo andan los niños, bien, cómo están en la escuela, bien, pero entonces cuando ya empiezo a indagar un poquito resulta que el niño está teniendo algún problema en la escuela porque los maestros dicen que no está aprendiendo suficientemente rápido o suficientemente bien o que necesita algún tipo de ayuda para aprender a leer. Y entonces todo eso son cosas que se pueden escribir en el perdón porque si se van del país, si no van a tener ese tipo de enseñanza especial, pues eso hace que uno necesite estar aquí en los Estados Unidos y por lo tanto regresar. Así que ese punto, ese tema de los perdones podemos hablarlo por horas porque es tan profundo y podemos tener tantas cosas, pero sí nos pareció raro que nos dijeran tanta gente que llamó después de haber hablado de eso la semana pasada,
de que aparentemente no consiguen quien les haga los perdones. Así que los invitamos a que llamen a tratar de ver cómo hacemos para ver si podemos ayudarlos con los perdones, pues aunque no hayamos hecho la primera parte del caso, pero tomamos el caso en el momento del perdón y lo terminamos entonces si es que se puede. Así que bueno. Le voy a pedir entonces a las personas, abogada, disculpe la interrupción, le voy a pedir a las personas que se comuniquen y que hagan una cita, no importa en qué parte de Estados Unidos se encuentren, no tienen que estar en Chicago, en donde se encuentran las oficinas de la abogada, para recibir la evaluación gratis. ¿Por qué? Porque la ley migratoria es ley federal y no importa si usted se encuentra en Mississippi, en Texas, en California, en Florida, en donde usted se encuentre le pueden ayudar vía telefónica, así que marque. Eso sí, téngame un poquito de paciencia, sea flexible con los horarios y la evaluación de su caso será sin que usted pague un solo centavo. Marque en Estados Unidos al 773-847-6465. 773-847-6465. Y para la gente que se encuentra en México, no importa si están en Chiapas o si están en Tijuana, Baja California, todos también pueden recibir orientación, información, la evaluación de su caso, marcando al 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. La dirección de las oficinas, si usted se encuentra en Chicago, en suburbios o en estados vecinos, o incluso si se encuentra lejos pero quiere ir directamente a las oficinas, la atienden de lunes a sábado en el 1837 al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen, uno de nuestros barrios hispanos en Chicago, por la Cermak, entre la Ashland y la Damon. Y fíjese, abogada, que nos escribe Araceli Martínez por el chat en YouTube y dice, ¿qué pasa con los Dreamers? Abogada, por favor, noticias. Verdaderamente no hay noticias en este momento todavía. Hay dos partes en la cuestión de los Dreamers. Una, que la Corte Suprema de los Estados Unidos está ahora evaluando los argumentos del gobierno y los argumentos de personas que han venido abogando porque se haga algo para ya finalizar el proceso de los Dreamers de una manera positiva y darle algún tipo de ayuda para que lleguen a ser residentes. Abogada. Sí. Abogada, dice Araceli Martínez, me vuelve a mandar un mensaje. Pregunto qué pasa porque no mandan los permisos, dice. Ah, bueno. ¿Le ha tocado alguna situación? Bueno, no, los permisos, los Dreamers tienen dos cosas. Uno, que tienen que renovar su residencia, su estatus de Dreamer. Y entonces cuando ya le dan el estatus, le vuelven a dar la aprobación, entonces le mandan el permiso de trabajo. Al principio el permiso de trabajo se demoraba más o menos 6 meses en lo que iba y venía y se procesaba. Pero ahora se está demorando mucho. Nosotros creemos que son tácticas del gobierno del señor Trump que hace que estén como queriendo no tener que estar sacando las cosas tan rápidas, porque si vamos a decir, si la Corte Suprema falla en contra de los Dreamers, entonces todas esas personas que están esperando no van a recibir nada. Pero en cuanto se la den, entonces por lo menos la persona tiene la cantidad de tiempo que tiene el permiso. Así que es una situación muy problemática. Como sabes, toda la situación con Trump aquí está en ese momento que arde. Ustedes están hablando de México todo el día, pero aquí no pudiéramos pasar el día hablando de Trump y de lo que está pasando con ese señor. Y hace que muchas cosas en inmigración estén medias cuajadas, ¿no? Que se mueven, pero se están moviendo más lentamente. Lo que sí les digo es de que las residencias, las ciudadanías, las cosas que se pueden y que no necesitan que ahora decidan que si la ley puede o no, se están haciendo. Porque estamos recibiendo aprobaciones todos los días de residentes, de ciudadanías, de personas que están pidiendo a otras personas. Es decir, que esa parte se está moviendo un poquito más lenta que antes, pero con los DACA, claro, es una preocupación que hay por el hecho de que están en ese momento, la Corte Suprema está viendo a ver qué debe decir sobre si él tenía la potestad o el poder de querer quitarlo, y de que si de verdad él puede hacer esa decisión por su propia cuenta y no a través del Congreso. Sí. Abogada, sí, dime. Araceli Rivera, le agradezco a Araceli Rivera que manda un superchat de $10 y manda una pregunta. Dice, mi pregunta para la abogada sería,
si mi papá, que fue víctima de asalto a mano armada hace más de 17 años, y aunque él haya salido de los Estados Unidos por su cuenta, quiero saber si califica para la visa U. Bueno, la contestación rápida sería sí, si se puede hacer que encontrar el expediente de él en el sistema policíaco que haya sido que investigó lo que sucedió y lo pusieron a él en ese reporte como víctima del crimen. Si existe y se puede llegar a tener esa certificación, sí, él puede, aunque no esté aquí, aunque él se haya ido. Es más, hay personas que a veces tienen problemas aquí y entonces se quieren ir porque están muy nerviosos o lo que sea. Y ya cuando uno está en el sistema como parte de la visa U, uno no necesita estar aquí. Así que sí, como no, lo que hay que ver y si se sabe dónde está, es decir, a dónde sucedió, cómo poder llegar a la policía que hizo el reporte. Y hemos hecho eso, ya hemos hecho eso con bastantes personas de afuera, no de aquí de Chicago, sino personas que nos llaman y nos dicen, y entonces tratamos de comunicarnos con el lugar de la policía que haya sido para poder ver si nos dan la certificación de la visa U. Eso es algo que se debería tratar, sí, como no. Fíjese que Araceli dice, sí, así fue y con testigo. Bueno, pero lo importante es que haya llegado a la policía, que se haya puesto como reporte de la policía y en ese momento su nombre aparece como víctima del crimen, aunque después no se haya hecho nada. La otra cosa en la visa U es que además tiene que haber por lo menos tratado de ayudar si es que en algún momento lo llamaron y le pidieron que fuera a ver fotografías o mirar a alguien a ver si esa persona había sido. Si se negó, si fue negado, si ellos dijeron, no, yo no quiero que me llamen, no, yo no quiero ser parte de ninguna investigación, entonces pudiera haber un problema de que que le den la certificación. Pero si uno no tuvo que ir a hacer nada porque uno se fue o porque nunca lo llamaron a nada, entonces, bueno, eso fue así, se quedó el caso no resuelto, pero sí fue víctima de todas maneras y se puede usar. Lo importante es tener la certificación. Sí. ¿Y los casos de visa U están detenidos o qué? Así pregunta Jorge Robles, me imagino que estarán tomando más tiempo porque cada vez hay más casos, ¿no? Bueno, mira, te voy a decir, la visa U es un proceso que se tarda, pero es seguro. Y lo más importante es hacer el primer paso, que es la certificación del hecho de que uno sí ha sido víctima de un crimen agravado. Porque con esa certificación, pues ya uno está como de cierta manera protegido. Que si si un oficial de inmigración te para o van y hacen una redada en algún lado, esas personas no van a ser tratadas igual que si uno lo tuviera en la certificación. Pero la certificación es el primer paso. Después entonces uno pide la visa y la visa verdaderamente actúa como un perdón. Usualmente un perdón de haber entrado ilegalmente o de haber tenido otro montón de entradas ilegales o cualquier otra cosa que usualmente no tiene perdón, la visa U se lo perdona. Pero entonces ese proceso de que le llegue ya la visa se está demorando usualmente 3 años, 4 años. Cuando a los 3 años más o menos, a los 2 o 3 años le llega el permiso de trabajo, después que uno pasa por la primera parte de la investigación y de todos los documentos que se mandan y todo lo demás. Pero después de esos 3, 4 años, entonces le llega verdaderamente la oportunidad de hacerse residente. Y ahí sí tienen que más o menos en 1 año hacer el papeleo para hacer la residencia. Pero es tardío, pero seguro. Es decir, que lo que quiere uno es tener la certificación de que uno es visto como una víctima de un crimen agravado. Y después, esperar un ratito. A veces uno no piensa que de 1 año, 2 años son ratitos, pero cuando uno no tiene nada y uno está protegido, está mejor y entonces le llega el permiso de trabajo hasta el momento que después uno puede hacer la residencia. Así yo le pido que hacerlo. Haga una cita, yo le pido que hable y que aproveche que la abogada Yana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, le ofrece la evaluación de su caso completamente gratis. Marque en Estados Unidos al 773-847-6465. 773-847-6465. Si está en México, marque al 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. Y si quiere darse la vuelta personalmente a las oficinas, recuerde que le pueden atender de lunes a sábado en el 1837 al oeste de la Cermak Road en Chicago,
por la CERMAC entre la Ashland y la Damon. Abogada Dianita Sánchez escribe: Vicente y abogada, esto sí no la conocía. ¿Podría darme información de la visa de interés nacional? Quisiera trabajar legalmente en Estados Unidos, tengo un doctorado, artículos, premios, etcétera. Gracias, Vicente. Yo no conocía esta visa, ¿usted sabe? A ver, dime otra vez la visa. ¿La visa qué? ¿Podría darme información de la visa de interés nacional? Dice, interés quiero trabajar nacional. legalmente en Estados Unidos, tengo un doctorado, artículos, premios, sí, etcétera. Mira, hay unas visas que le otorgan a personas que tienen ya sea conocimientos o capacidades especiales que no son usuales para la mayor parte de las personas, pero que pudiesen ser factibles para personas que puedan demostrar que tienen algún tipo de conocimiento que alguien aquí en los Estados Unidos quiera de alguna manera compartir. Pero ahí el problema es de que no se la dan nada más que porque uno quiera venir, sino que tiene que haber una contraparte, alguien que quiera que esa persona venga o que quiera de alguna manera tener relación con esa persona. Así es que en ese caso pues uno tiene que ir más allá de lo de uno, sino también ver qué es lo que hay, ¿no? Quién quiere, a quién le conviene, con quién uno quiere tener algún tipo de relación aquí en los Estados Unidos, que necesite que entonces esa persona pueda venir y entonces le dan unas visas especiales por su conocimiento, por lo que sea. Pero eso no son visas tan usuales y uno tiene que pasar por bastante proceso para que de verdad le reconozcan ese tipo de conocimiento especial que tengan. Hoy tiene muchas preguntas, abogada, y es porque la gente está avispada el día de hoy. Margel Sao escribe: ayuda, mi tía es una madre que lleva 9 años sin poder ver a sus hijas. La detuvieron en Florence por 75 días. Con esos antecedentes, ¿qué opciones tiene para poder entrar de forma legal a Estados Unidos? Bueno, te depende de por qué fue que la detuvieron en Florence. Florence es un lugar en Arizona donde tienen una cárcel muy grande, que a veces es una cárcel para personas que han sido detenidas por cuestiones criminales o por algo que se supone que hayan hecho, pero también es una cárcel donde mantienen a mucha gente en inmigración. Entonces depende de lo que haya pasado, por qué fue que la detuvieron, si la deportaron, cómo la deportaron, por qué la deportaron. Por eso tiene que ser una conversación más detallada y más privada para poder hablar sobre qué pudiese pasar o qué pudiese hacerse si es que hay algo que se puede hacer. Pero se necesita hablar de muchos detalles ahí. Así que si llaman a la oficina y nos podemos tratar de ver, o tratar de por lo menos indagar un poco más en los detalles, a ver si se puede. Esta pregunta de Marta Barragán, abogada, es buenísima. Que hemos dicho nosotros que la visa U es perdona muchas cosas, pero la visa U perdona si se hicieron pasar por ciudadanos estadounidenses. Bueno, esa es la única cosa que uno ha hecho en la vida que pudiese ser un problema hasta con la visa U. Pero si se le va a perdonar, sería la única visa que se puede usar. Pero hay que tener cuidado, no se puede decir sí nomás, hay que ver más sobre otras cosas, hay que ver qué pasó, cómo fue, cuándo fue, cuántas veces, qué tipo de fraude se hizo además de eso, antes de decir sí. La visa U es muy buena porque perdona casi que todo, pero no hay un perdón específico para una persona que se haya pasado por ciudadano americano. Aunque hay a veces ciertas condiciones, ciertas cosas que uno puede alegar que hace que entonces ellos pueden ayudar a que le quiten ese cargo, y si le quitan el cargo, entonces uno puede usar las visas como un perdón para otras cosas. Pero también esos casos son casos que uno tiene que indagar un poco más, hay que tener cuidado, no hacer nada hasta estar seguro de cuáles fueron las otras cosas, los agravantes, otras cosas que pudieran usarse en contra de la persona. Edith Martínez y Norberto de León me escriben: yo saqué a nombre de un ciudadano americano, un ciudadano estadounidense, una identificación y me corrieron juicio, me castigaron 5 años, fue en 1998. ¿Puedo calificar para un perdón y esto me afectará al sacar la visa? Sí, porque es decir,
cuando uno pasa por un proceso donde ya no solamente que lo detienen, sino también lo acusan y lo llegan a ya decir que la persona fue juzgada y convicta de poder de hacer algo así como el pasarse por otra persona, ya tenemos que ver otra vez, hay que indagar bien en el caso, los detalles del caso y qué más, cuáles otros agravantes, además del hecho que me está diciendo que él se hizo pasar por un ciudadano americano. Y yo ya les digo, cualquier otra cosa puede uno decir que hay perdones. Para lo del ciudadano americano, no, si uno no encuentra ciertas excusas que uno puede dar para decir que uno verdaderamente lo hizo sin entender, sin saber. Pero hay que probar, esas cosas hay que probarlas muy bien y hay que indagar bastante en todo el caso, no solamente en el hecho de que se hayan hecho pasar por ciudadanos americanos. Pero ese es como el problema más grande que tiene la gente cuando se han hecho pasar por ciudadanos americanos, porque eso es un crimen que no le quieren ayudar entonces a perdonar. Luis Soto pregunta, mi esposa es India Apache de Arizona. Pregunta, ¿ella me puede arreglar algún papel? Estoy deportado. Bueno, verdaderamente depende también del por qué usted ya ha sido deportado, pero las esposas ciudadanas americanas tienen mucho poder en tratar de ayudar a sus esposos, porque hay maneras, hay perdones que se puedan pedir. La situación de ella en cuestión de que si ella también tiene ciudadanía americana es algo que se tiene que preguntar, porque a veces de las naciones de personas indígenas aquí en los Estados Unidos no quieren ellos reconocer que son ciudadanos americanos, es decir, de ellos sale el hecho que no querer ser ciudadanos americanos. Así que hay que ver si la situación de esa persona, pero también es un caso interesante porque tiene una persona que es indígena americana que pudiese tener una ciudadanía doble, pero hay que ver exactamente qué hizo el señor. Pero bueno, los esposos y esposas siempre son buenos para pedir perdones. Mi querida Lourdes, la abogada Lourdes Monteagudo, estamos a punto de despedirnos, pero antes de pedirle que nos dé su comentario final, quiero invitar a todas las personas a que se comuniquen desde Estados Unidos a la oficina de Asociados de México. Ahí le va a atender la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. El número es 773-847-6465. 773-847-6465 desde México, porque también en México le pueden ayudar. Marque al 001-773-847-6465. Abogada, ¿con qué se despide esta semana? Bueno, pues verdaderamente ya estamos otra vez cerca de las fiestas y empezamos la semana que viene con el Día de Acción de Gracias, que verdaderamente sabemos que muchos de nosotros que no somos nacidos aquí en los Estados Unidos celebramos, como digo yo, a nuestra manera, de alguna manera, pero sí usualmente con algún tipo no sé, de reunión familiar. Y estamos en un momento muy problemático aquí en los Estados Unidos con todo lo que está pasando contra los inmigrantes, y lo que hay que hacer es no darle excusa a los policías ni a los oficiales de ningún tipo a que arresten a alguien o a que se lo lleven por cualquier tontera familiar y después entonces lleguen a ser deportados, incluyendo dos cosas: las cuestiones del tomar licor y manejar, y también ahora que se está oyendo mucho la cuestión de la legalidad de la marihuana, por el uso de la marihuana, porque todavía no es legal. No es legal en Illinois hasta principio de año. Hay estados donde no va a ser nunca legal y en otros que ya son legales, pero que hay que tener cuidado si uno se mueve de un estado a otro. Tengan mucho cuidado con esas cosas, tengan cuidado con la cuestión del licor, de no estar cerca de un carro si es que uno ha tomado, porque cualquier excusa pueden usar entonces para hacerle la vida imposible, o como ustedes dicen, de cuadritos. Así que, pues hasta la próxima vez, Vicente. Espero que todo te esté yendo allá bien por allá por México. Saludos a todos. Sí, me está yendo muy bien, y precisamente acabo de entrevistar, seguramente no se dio cuenta porque venía en camino a la oficina, a la doctora Cassandra, una muchacha de 28 años que se fue a estudiar la carrera y la especialidad a Cuba y está, no digo agradecida, lo que le sigue con su Cuba, y le mando un saludo también a la comunidad cubana
que nos hace el favor de sintonizarnos. Aquí, la más mexicana de las cubanas, Lourdes Monteagudo, con mucho, con nosotros sin con censura, mucho orgullo. Con mucho orgullo. Con Claro mucho que orgullo, sí. sí. Pues le mando un abrazo. Igualmente, igualmente. Hasta la próxima. Cuídese. Bueno, ahí está la abogada Lourdes Monteagudo.